como le habíamos adelantado, este día teníamos una visita muy importante para nosotros. Está aquí Elvin Hernández, a quien le damos la bienvenida a estos micrófonos y por supuesto a esta cabina. Elvin Hernández es investigador hondureño de derechos humanos. Muy buenos días, Elvin. Alejandra, gracias por la invitación, gracias por invitarnos a esta estación de radio y saludos al pueblo latino, al pueblo, ah, bueno, no sé, colombiano, mexicano, centroamericano, bueno, al pueblo canadiense, por supuesto, que está conectado a esta radio. Y para poner en contexto, Elvin, tú vienes por parte de una campaña en curso de Stanford the Land, que es el del 13 al 24 de octubre de este año, y vas a participar en diferentes eventos, encuentros, misas en Quebec y aquí en Ontario. Estás tú promoviendo un trabajo que se viene haciendo por toda una comunidad que está siendo afectada allá en Honduras y quisiera platicar un poco, quisiéramos que pusiéramos en contexto a todas las personas que nos están escuchando a partir de este momento para que sepan, porque hay una lucha que se está dando por diferentes organizaciones ya en temas internacionales por Guapinol. Sí, estoy aquí en primer lugar para dar una palabra de agradecimiento a todo el pueblo canadiense por toda su solidaridad. El pueblo canadiense ha estado muy presente en Honduras en momentos de inundaciones con el paso de los huracanes en el Mitch, en el Eta Iota y también en emergencias políticas con el golpe de Estado. Es decir, yo siempre parto de una palabra de gratitud por toda esa solidaridad y esa generosidad con el pueblo hondureño. Segundo, también para traer una palabra también de esperanza, porque el pueblo hondureño, a pesar de las dificultades con los proyectos hidroeléctricos, mineros, con las crisis políticas, es un pueblo que sigue resistiendo, es un pueblo que sigue creyendo en la vida, sigue uh, organizándose, defendiendo sus ríos, sus montañas. Y, en esa, y en esa lucha se sitúa el proyecto de Guapinol, digamos, es decir, un proyecto de Guapinol que para mí es un caso emblemático por lo que representa, es decir, desde ese proyecto minero de Guapinol podemos entender lo que pasa en Honduras y también podemos entender lo que pasa en América Latina con toda la minería. Es decir, el proyecto de Guapinol son dos concesiones mineras de hierro que el Estado hondureño les entregó sobre un parque nacional llamado Carlos Escaleras. Es decir, es como, tiene, es emblemático porque tiene estas cuatro características. Primero, la ilegalidad. Se entregó a estas dos concesiones sin contar con los estudios de factibilidad para instalar un proyecto minero. Segundo, no se cumplieron con, es decir, los requisitos básicos de una consulta libre, previa, informada a la comunidad y tampoco se contó con los permisos de la municipalidad que debe de autorizar de manera legal para que este proyecto se instale. Segundo, es un proyecto que tiene una característica de un impacto ambiental muy profundo, muy hondo, porque en ese parque nacional se nacen 16 ríos que abastecen de agua a las comunidades de tres municipios que suma alrededor de 200.000 personas. Y es decir, es tan perverso en ese sentido porque se modificó la ley del parque para poder incluir el núcleo del parque en la explotación minera. Tercero, es un proyecto emblemático por la violencia que genera, es decir, la metodología o la pedagogía para implementar el proyecto ha sido violento. Es decir, en este periodo del proyecto de 2015 hacia acá se han criminalizado a defensores del ambiente. En un primer lugar fueron 32 defensores de la comunidad de Guapinol que le pusieron un requerimiento fiscal, estuvieron unos meses presos, se lograron con toda la presión de la comunidad y de organizaciones y de la iglesia, se logró que salieran en libertad. Luego a ocho defensores se metieron presos por casi 3 años hasta conseguir su libertad. Pero en la actualidad la violencia ha ido a peor. Nuestra experiencia es que hay un patrón de comportamiento de las empresas mineras para implementar estos proyectos. Primero, buscan dividir la comunidad entre quienes están a favor y quienes están en contra del proyecto minero. Luego, ponen una organización comunitaria, un patronato comunitario que esté a favor de la minería, es decir, una vez que está dividida la comunidad. Y en tercer lugar, cuando
a pesar de dividir la comunidad y de poner organizaciones paralelas, la gente sigue defendiendo el río. Viene una tercera fase, que es la denigrar a los líderes, es decir, acusarlos a líderes de que son haraganes, que se ponen el desarrollo, que están afectando la propiedad privada. Y cuando eso, a pesar de eso, los liderazgos y las comunidades siguen luchando, viene una cuarta fase, que es la fase de criminalización, es decir, inventar delitos y abrir requerimientos fiscales y meterlos presos, pues. Cuando no funciona ni la división en la comunidad, ni poner organizaciones paralelas, ni la calumnia, ni la difamación, ni la criminalización, viene la última fase, que es la eliminación física, el asesinato. Y eso lo podemos ver en el caso de Guapinol, pero lo podemos ver también en el caso del proyecto Aguasarca en Río Blanco con Berta Cáceres. Es decir, que todas esas fases pasó Berta Cáceres hasta su eliminación física. En Guapinol pasa lo mismo. La diferencia es que en Guapinol no se fueron con los máximos liderazgos, sino fueron con la familia de los grandes líderes. Es decir, se han asesinado, hay dos liderazgos muy fuertes, el caso de Reinaldo Domínguez, le han asesinado a sus dos hermanos, le han herido a su madre y han amenazado a toda su familia, de tal manera que en este momento se han desplazado 43 personas de la familia de Reinaldo, las hemos ubicado en distintos puntos del país para salvar su vida y estamos pidiendo asilo para ellos junto con ACNUR y el Consejo de Ayuda Noruega. Lo mismo pasa con otra familia, es decir, la de Juana Zúñiga, pues, que es la misma historia de violencia y represión. Elvin, vamos a hacer una breve pausa. Por supuesto, hay mucho que contar sobre este caso, pero regresamos contigo. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 16 minutos y como ya le estábamos platicando, hoy tenemos aquí en cabina a Elvin Hernández. Elvin Hernández es defensor de derechos humanos y trae una campaña de Stanford the Land. Él nos visita aquí en Quebec y Ontario, estará esta semana en diferentes actividades para dar a conocer la situación grave que se está viviendo allá en Honduras. Fundamental, Alejandra, es que el caso de minería de Guapinol es apenas un caso, es decir, es como el caso emblemático, pero es que en la última década en Honduras se entregaron 507 concesiones mineras, es decir, concesiones mineras que se han entregado con esos mismos rasgos de ilegalidad que ya mencioné en el caso de Guapinol. En paralelo también se han entregado 307 concesiones para proyectos hidroeléctricos, en los mismos casos de ilegalidad y sin consulta a las comunidades. Y en la región, en las últimas 3 décadas, con la aplicación del modelo neoliberal hubo un proceso de acaparamiento de las mejores tierras para la agroindustria. Y en la actualidad, al menos hay 200.000 hectáreas de palma cultivadas. Somos el tercer país productor de aceite de palma con un impacto ambiental importante. Es decir, toda esta violencia tiene que ver con 3 dinámicas, digamos. Por un lado, la empresa privada ha apostado por un proyecto de acumulación de riqueza con la extracción de los recursos minerales, hidroeléctricos y la agroindustria.
Por otro lado, una institucionalidad muy débil que no tiene la capacidad para proteger a la gente que defiende sus ríos, la montaña. Y la tercera dinámica tiene que ver con un grupo de comunidades campesinas, indígenas, juventudes, que han apostado por defender los bienes naturales, por defender la vida. Esas tres dinamismos, son los que están provocando violencia. Es decir, los proyectos mineros están en manos de empresarios locales y de transnacionales, y están buscando, utilizando estos mecanismos de violencia para a cualquier costa sacar esos minerales. Y digamos, la institucionalidad en la última década estuvo esencialmente a favor de los grandes inversionistas. Es decir, después Honduras pasó con el golpe de Estado, entramos en un periodo de deterioro de la institucionalidad. Tan es así que el gobierno anterior estuvo administrando primero 4 años siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y luego 8 años desde el Poder Ejecutivo, donde toda la institucionalidad se puso al servicio de 2 actividades fundamentales: la corrupción y el narcotráfico. Tanto es así que él terminó su periodo de gobierno el 27 de enero de 2022, y a las 2 semanas lo estaban extraditando a Estados Unidos por todos los delitos. Es decir, les habían acusado de mover más de 500.000 kilos de cocaína de Honduras hacia Estados Unidos. Es decir, la institucionalidad estuvo en manos de personas muy, muy vinculadas al crimen, y eso pasa factura, porque militares, policías, se sentían respaldados en todas sus acciones de violencia en contra de campesinos, de mujeres, en contra de indígenas. Y eso, ahí está un poco la explicación de la base de por qué tantas personas están saliendo del país, y ahí está incluso la base de toda la migración, porque la población se estaba siendo despojada de sus tierras por parte de narcos, por parte de empresas mineras, y sin un Estado que les proteja, que les defienda. Y ante ese escenario, el único camino que tenían los defensores y las comunidades era salvar su vida saliendo masivamente de sus territorios, mayoritariamente hacia Estados Unidos. Otros han buscado refugio en Canadá, otras se han quedado incluso en México, o seguro que más de algún hondureño también tendremos aquí en Canadá que ha buscado dónde salvar la vida. En 2020, Guapinol resistió estos ríos de Guapinol y San Pedro que estaban contaminados, o sea, ya la gente ya tampoco podía consumir el agua que por mucho tiempo los abasteció por la contaminación que esto les está provocando. El tema fundamental es que ese proyecto tiene, por un lado, destruye, digamos, la parte boscosa, es decir, toda la capa de bosque de la reserva del Parque Nacional lo quita. Pero también este proyecto incluye la instalación de 4 grandes pozos para extracción de agua para procesar la mina. Lo que experimentamos como drama es que cuando encendieron los pozos para extraer el agua, el río se seca. Pero la irracionalidad es mayor, porque si estás extrayendo el hierro, es decir, la capa boscosa, que es la zona productora de agua, un agua que es la que alimenta al río, y si el río le extraes el agua para procesar la mina, es un poco de un impacto ambiental doble, porque es decir, destruís toda la zona productora de agua y destruís la poca agua que luego corre por el río. Una historia que se repite, el caso de Guapinol, es emblemático para estudiar Honduras, pero podemos estudiar en Guatemala, la historia es la misma, es decir, y podemos ver otros países de la región que pasa la misma historia. También podemos, si lo trasladamos a Perú, lo trasladamos a Colombia, o lo que pasa también en Brasil, o incluso en Argentina con todo el uso de la tierra para la soya y todos estos monocultivos. Es decir, el problema es el mismo, es decir, que las comunidades que históricamente han cuidado sus ríos y sus montañas, es decir, se excluyen de toda esta industria, pues, ya sea minera o ya sea de monocultivos. Y por otro lado, es decir, se usa la violencia como instrumento para extraerlo. Y los estados muchas veces en toda la región se están confabulando para extraer estos minerales.
yo creo que la necesidad, es decir, un peligro es que nos quedemos en el drama, porque es un drama real el tema de lo que está pasando. Es importante tener claridad de lo que pasa, pero también es importante ver qué podemos hacer o qué se está haciendo desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde las poblaciones indígenas. Y ahí es importante como lo que se hace allá y lo que se puede hacer desde acá. Me parece que la unión de esas fuerzas es muy importante. Para nosotros lo que desde Desarrollo y Paz se está impulsando de la campaña de solidaridad, tanto para levantar firmas que se puedan llevar a la Embajada de Honduras acá en Canadá, para que esas firmas luego lleven a la presidenta en Honduras para que haga al menos 3 cosas. Por un lado, presionar para que esas 2 concesiones de Guapinol se puedan eliminar. Segundo, que pueda haber una reparación de los daños tanto al ambiente como una reparación de daños a las víctimas. Y tercero, que pueda asegurar que no se persiga a quienes defienden los bienes naturales, quienes defienden el bosque. A mí me parece que esta campaña tiene ese valor porque se trata de que se den cuenta los gobiernos que los están vigilando, que los están viendo desde otras regiones del mundo, y también que el movimiento social también se sienta respaldado por otras partes del mundo. Y la segunda campaña que me parece que tiene mucho valor acá en Canadá tiene que ver con esta iniciativa de la ley de la debida diligencia, porque por un lado hay que presionar al Estado, pero por otro lado cómo contribuir a ponerle límites a las empresas. Y una ley de la debida diligencia contribuye a que una empresa minera pueda ser vigilada y presionada para que respete los derechos humanos de la población, pero que también respete los derechos del ambiente. Es decir, una empresa que pueda extraer oro que pueda llegar acá para procesar, pero hay una cadena de producción desde el país de origen hasta que llega a Canadá. Establecer esos límites me parece que es muy importante, y esa ley puede contribuir a establecer esos límites. Por eso me parece que es tan importante en ese sentido, porque puede servir como de precedente para otros países de América Latina o otros países del norte, como llamamos, si es Canadá, Estados Unidos o si es Europa. Elvin, vamos a hacer una breve pausa con esta reflexión que nos estás dando del trabajo y de tu voz que se está haciendo eco aquí en Canadá. Vamos a regresar contigo. Hacemos una breve pausa, regresamos a CHHA 1610 AM. Estamos de regreso, como ya le habíamos platicado, a partir de las 8 de la mañana tenemos aquí en la cabina a Elvin Hernández, quien es defensor de los derechos humanos. Con esta campaña, ya nos adelantabas, uno de los pasos será firmar una carta dirigida a la embajadora de Honduras aquí en Canadá, donde se está pidiendo
protección para los defensores de la tierra, y en ese tema nos quedamos contigo. Así es decir, es una campaña que busca unir todas las voces para que, voces solidarias que puedan estampar su firma de respaldo a salvar un parque nacional. Es decir, que en esencia eso, y salvar vidas, porque lo que hay amenaza alrededor de este parque son vidas, y por eso es tan importante que quienes nos escuchan puedan acercarse para firmar esta campaña, y la meta es alrededor de 32,000 firmas que se puedan respaldar. Si se puede sumar más, pues mejor. Entre más firmas, pues más presión puede llegar hacia el gobierno de Honduras. Y esto, Alejandra, es importante porque yo sí insisto que los límites a las empresas y a los gobiernos solo va a ser posible si hay presiones de los pueblos. Y en este caso una campaña como esta es una iniciativa como expresión del pueblo canadiense, es decir, en solidaridad con un pueblo hermano como el de Honduras. Me parece que es importante. Los límites en temas ambientales, en temas de defensa, en temas de minerías, no lo va a poner las empresas. Los límites en términos de comportamiento de violencia, a veces del uso de la fuerza por parte del Estado, tampoco los van a poner ellos. Es decir, y esos límites, por eso es tan importante que vengan de la ciudadanía. Especialmente esos límites en una etapa donde todo el mundo advierte de que el futuro de la humanidad está en aquellos pueblos, aquellas comunidades que tengan mayor capacidad de proteger los bienes naturales, de proteger el agua, el bosque, el aire, la tierra. Y eso me parece a mí, por eso es tan importante que lo que podamos hacer aquí, y que podamos hacer aquí, me refiero a Canadá o en Centroamérica y en Honduras. Y yo insisto porque solo para que tengan una idea del impacto que podría tener esto, es decir, Honduras solo tiene 112,000 kilómetros cuadrados, Canadá tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el territorio de Honduras cabe 89 veces en el territorio de Canadá, es decir, es el 1%. En ese 1% de tierra de Canadá, imagínense que hay 500 concesiones mineras, 300 cortinas para represas hidroeléctricas, y están cultivadas más de 200,000 hectáreas de palma africana, que es una planta muy devoradora de agua. Entonces, solo para que tengan una idea del impacto ambiental que eso requiere y de la necesidad, es decir, yo insisto es decir, es una especie de emergencia ambiental en el país, porque en este momento de las concesiones mineras, unas están en etapa de exploración y otras en etapa de explotación. Hay alrededor de 20 actualmente en etapa de explotación, y ya el impacto es dramático. No se quiere imaginar cómo sería si se llegaran a explotar todas. Lo mismo pasa con las concesiones hidroeléctricas. Entonces, creo que es un momento importante para alzar la voz, para unir esfuerzos de los distintos sectores para contribuir a salvar vidas y a salvar el ambiente, porque el futuro de la humanidad, el futuro de Centroamérica, el futuro de Honduras está en proteger el ambiente y los bienes naturales. Elvin, te agradezco muchísimo tu visita a CHHA, y por supuesto estamos al pendiente de lo que vaya surgiendo en los próximos días. Gracias a ustedes por la invitación, y aquí seguiremos en la plática para ahora o en otro momento cuando ustedes lo requieran. Muchísimas gracias.